Muchísimas gracias a todos los asistentes y ya veo que este tema del ADN pasiego ha suscitado muchísimo interés y estoy segura de que el ponente que tenemos esta tarde no nos va a defraudar. Seguramente a muchos de vosotros, si os dicen que qué os gustaría más, si ver el futuro o viajar hacia el pasado, seguramente que os pasaría lo mismo que a mí, que preferimos poder viajar al pasado y ver todo lo que pasó cientos y cientos de años hacia atrás. Y entonces el tema de esta tarde, que es el del ADN, concretamente pasiego, pues es una manera de viajar muy lejos en el tiempo, pero no hacia el futuro, sino hacia nuestro pasado. La genética, toda la gente que está un poco metida en el mundo de la historia, sabemos que ahora mismo es una gran aliada de la historia y ya prácticamente todos los estudios que hay de historia cuentan con genetistas que estudian el ADN de esos restos. Incluso el otro día en estas charlas que puede ver uno en YouTube, incluso en el mismo sarro de los dientes analizan cada partícula del sarro para ver lo que comía aquella gente y cómo vivía. Para el tema este del ADN pasiego hay un hombre que es el que tenemos aquí esta tarde, Macario Fernández Alonso Trueba, que ha hecho de este tema su pasión, aunque él, por su formación, que voy a leer brevemente, no venga de este mundo de la ciencia. Él nació en Santander, su padre es de Tezanos y su madre de la Vega de Pas. Es ingeniero de caminos, máster de empresas en el Instituto Técnico de Massachusetts, Estados Unidos. Exdirector del Puerto de Santander, expresidente del Puerto de La Coruña. Empresario, propietario de una empresa hoy en día de ingeniería en la que trabajan 20 personas. Aficionado a la genealogía y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cántabra de Genealogía. Deciros que, como anécdota, que yo he conocido a Macario, aunque somos familia, pero le he conocido a través de Vitalia, en una presentación en la Biblioteca Central. Macario era una de las personas que estaba entre el público y me recuerdo que estaba situado así de frente a la derecha y me dijiste, creo que tenemos una abuela, bisabuela común, Victoria, la abuela de la sierra. Y digo, pues lo crees bien porque era mi tatarabuela y su bisabuela o algo así. Y entonces a raíz de esa tarde pues ya casi que nos hemos hecho, ya somos familia y nos hemos hecho también amigos. Y además compartimos esta pasión común por saber el tema del ADN de los pasiegos, porque yo ya llevo bastante tiempo detrás de un poco localizar con qué se llegó a repoblar todo el territorio pasiego, quiénes repoblaron estas tierras, si era gente que venía de Castilla, si era gente de dónde venía la gente. Y entonces, pues bueno, el ADN es uno de los caminos para llegar a ver quién repobló todo el territorio pasiego. Y ya, sin enrollarme más, le cedo la palabra a Macario para que nos cuente todo lo que ha ido aprendiendo en este tiempo. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí en Celaya, de donde procedo y donde vive mi familia. Mi tío Juan, el zapatero de la plaza de la Colina, pues es tío, hermano de mi padre. Yo nací en Santander y estoy acostumbrado a hablar en público, sí, porque mi trabajo lo he hecho muchas veces y he sido profesor de universidad, de programas máster o algo así, pero es la primera vez que voy a hablar en público de ADN. Entonces, hombre, nervioso no me voy a poner, pero el tema... Debo aclarar que no soy biólogo, no soy historiador, soy un ingeniero y, por lo tanto, si hay alguien de historia que sabe de historia o biología o medicina aquí meto la pata, pues me perdona, ¿vale? Y nada más. Entonces, ahora, de esto que voy a hablar, creo que por las horas que le meto, que como dice Regina, pues es una pasión, pues creo que he aprendido algo de ella.
Visto esto, bueno, pues agradecer a la Asociación Cultural Baco y a Regina en particular que me haya invitado para compartir con todos vosotros este tema que yo le considero apasionante y a veces le considero de ciencia ficción, o sea, algo fuera del ordinario. Es más, ha habido gente que me decía, yo no conozco a nadie que sepa de esto, bueno, pues mira, ya conoces a uno. ¿Por qué viene mi afición a esto? Bueno, a mí me gustaba mucho la genealogía y estaba todo el día buscando en los libros parroquiales toda mi familia, todas las ramas. Soy pasiego por todos los sitios. Toda mi familia paterna de Celaya, bueno, en parte, la materna de la Vega Paz, una abuela de San Roque Río Miera, y venga. Y yo vengo a estudiar la genealogía y cada vez, entre comillas, me aburría más. Pasaba del Mantecón al Pelayo, al Crespo, a Carral, a Fernández Alonso, al otro, y no salía, venga. Tengo, no sé, pero como 900 antepasados o más escritos diciendo quiénes son, y no salía de ahí. Digo, bueno, pues esto es un aburrimiento, entre comillas, ¿no? Y sí, yo tengo mi primer apellido Fernández Alonso. Pues yo nací Fernández, nada más, como mi tío Juan y como mi padre y como los demás. Y sin embargo, estudiando la genealogía, me encontré que no era Fernández, era Fernández Alonso. Y venga y dale que Fernández Alonso en Celaya, pues en Celaya había varios Fernández. Había el Fernández Alonso, Fernández de Liencres, Fernández Cano, Fernández Soga. O sea, no había nadie que fuese Fernández solo. Tenía algo al lado para diferenciarse entre ellos cuando se instalaron los apellidos, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocó Fernández Alonso y se me ocurrió y digo, pues me voy al registro civil y me llamo a partir de ahora Fernández Alonso, por lo menos para si me encuentro otro Fernández Alonso le digo, mira, yo soy de Celaya. Bueno, cuando me registro sigo estudiando y me encuentro con mi apellido Trueba, no es Trueba, es Sainz de Trueba. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Vuelvo al registro y ahora me llamo Fernández Alonso. Bueno, ya no lo hice porque ya... ¿Y qué pasa? Pues que todos los pasiegos, y mucha gente, pero los pasiegos casi todos tenemos apellidos dobles por todos los sitios. Algunos se han conservado, algunos Sainz de la Maza, algunos Sainz Pardo, y aquí me recuerdo una anécdota del último libro de Caracol, de Regina, donde nos dice cómo el cura, aburrido de poner apellidos dobles, dejó de escribir apellidos dobles, y ahora todos sois o Fernández, o Gutiérrez, o Gómez, y sin embargo todos son apellidos dobles detrás. Bueno, pues en este caminar de que no sabía ya, saltando de un Gómez a un Carral y a un Pelayo y a un Mantecón y vuelta a empezar, no sé cómo llegó a mi cabeza el mundo del ADN. Y fue un descubrimiento impresionante, ¿no? Entonces, en el ADN, que todos llevamos, de hecho, el test del ADN se hace raspando con un bastoncillo por la boca, o sea, en nuestro cuerpo tenemos el ADN o el genoma de cada persona, todos diferentes, pero sin embargo, todos los heredamos de nuestros padres y de nuestros antepasados, ¿vale? Y entonces, pues, se transmiten con el ADN. Cuando un niño nace con los 23 pares de cromosomas que son del padre y de la madre, y así se van transmitiendo a lo largo del tiempo. Bueno, pues en este transmitirse a lo largo del tiempo, el test del ADN da 3 resultados diferentes. Hay 3 tipos de test. Hay un test que es comparando estos cromosomas de las personas, todos los cromosomas que se les llaman autosomáticos o algo así, y es de la forma de descubrir si una persona es pariente de otra. Y te llega hasta el primo séptimo, primo octavo, porque si no, después a base de superponerse los cromosomas de unos y otros se van perdiendo, Pero hasta primo séptimo, primo octavo más o menos se llega con este. Y estos, pues primo séptimo, primo octavo, pues pueden ser gente nacida en 1600, 1700. Eso a mí no me resolvía nada. Digo, sí, esto ya lo sé. Por cierto, todos aquí somos primos, todos. O sea, todos. Porque si todos ustedes hicieran el test, todos seríamos parientes. Yo estoy tomando muestras, luego explico por qué, y todos los que hacen el test son parientes míos. Este señor de ahí, el otro, todo, porque él se lo ha hecho, pariente también.
Gente que no conozco, pues pariente. ¿Por qué? Porque todos somos primos, absolutamente todos. Y además les voy a decir una cosa para empezar. Tenemos en total, entre todos nosotros, pues 10 antepasados. De hace 2000 años, 3000 años, 10. Y de aquí, mira, todos los que hay por aquí, y por La Vega, y en San Roque, en San Pedro, y en Espinosa, y por todos los sitios. Tenemos 10 antepasados, pocos más. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que en estos cromosomas hay dos. El cromosoma mitocondrial, que se llama, que se transmite de las mujeres, y el cromosoma Y, que se transmite de los hombres, donde siempre es el mismo. El mismo. El cromosoma X de mi madre era el mismo que el de mi abuela materna, el mismo que mi bisabuela materna, el mismo que... Así, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y el cromosoma Y de los hombres, igual. El de mi padre, el de mi abuelo, el de mi bisabuelo paterno, el de mi tatarabuelo paterno, el mismo. Entonces resulta que el mismo, digo, por los siglos de los siglos, miles de años. Entonces, cuando dos personas tienen un cromosoma igual, el Y, pues ya se sabe que tienen un antepasado común, lo que de momento ahora, a las 8:30 de la tarde, todavía no se sabe cómo, pero lo iré diciendo. Entonces, pues esto dice, bueno, pues cuando descubrí eso y digo, vale, pues ahora ya no me aburro con los libros, porque ya con los libros llego hasta 1600 y esto me permite llegar hasta el año, hace 2000 años, o hace 4000, o hace 8000, o 15000. Bueno, pues vamos a ver entonces, ¿por qué me meto en esto? Pues yo me meto en esto porque yo hago mi test Y. Y soy y somos, no penséis que yo solo, una persona rara en España. Solamente de mi cromosoma Y en España hay el 2% de los españoles, solo el 2%. Cuando se es el 2 nada más, y ojo, ¿y por qué solo soy yo el 2? ¿Qué tengo de particular? Y me lo puse a estudiar, ¿no? Me metí en una base de datos y en esta base de datos había 3 personas más, una base de datos americana, de un laboratorio americano, había 3 personas más. Una persona sospechosamente se apellidaba Fernández Cano. Digo, y este es pasiego, Y otro se apellidaba Carral. Digo, anda, qué casualidad que estos dos, los dos vivían en México. Me puse en contacto con ellos y había otro también que coincidía. Digo, y este hombre, un tal Sergio Aragón. Bueno, me puse en contacto con ellos, digo, vamos a ver, ¿por qué coincidimos? ¿Quiénes sois? ¿De dónde sois? Y empiezan a dar datos. El primero, el tal Fernández Cano, nace en la Viena Aparecida y se traslada a su bisabuelo o abuelo a México. El tal Carral nace en Ruesga. No él, hace 7 u 8 generaciones y se va a México hace 7 u 8 generaciones. Y el tal Sergio Aragón, esta persona es de Guatemala, vive en Estados Unidos, es catedrático de una universidad, de la Universidad de San Francisco, se apellida Aragón porque tiene un problema que es que no sabe quién fue su 8º abuelo o 9º abuelo que tuvo a su hijo con su tatarabuela soltera. Y el hombre está empeñado en saber quién es. Y resulta que tiene coincidencia de ADN con este señor Carral de Ruesga, el señor Fernández Cano de la Viena Aparecida y conmigo. Y este hombre se lía y nos acoge como conejillos de indias y dice, oye, quiero saber quién era mi antepasado. Total, nos hemos liado los 4 y lo que estamos haciendo es, vamos recabando datos de los pasiegos. Este hombre ya es, como es catedrático de universidad emérito, está jubilado, ya casi es el interés científico de él, de saber, el mío, de saber de dónde venimos los pasiegos, y el de los otros 2, bueno, pues ahí estamos trabajando, y recabando datos, y pidiendo datos, y tomando muestras y demás. Llevamos ya muchas, dentro de un par de meses ya tendremos del orden de 90 a 100, y se sigue demostrando
no la rareza del pasiego, se sigue demostrando que somos un poco diferentes que el resto de España, un poco diferentes. ¿Y por qué el poco diferentes? Pues lo voy a ir diciendo, pero eso fue lo que me cautivó, ¿eh? ¿Por qué somos un poco diferentes? ¿Qué razones que seamos diferentes? No en la forma de comportarnos, no. Somos tan inteligentes o más, somos igual de guapos o de feos que los demás y blancos como los demás en España y esto, pero diferentes. Bueno, en primer lugar voy a hablar del lado de la mujer. He dicho antes que hay un cromosoma que se llama mitocondrial que va por la línea de la mujer de forma indefinida, ¿no? Bueno, pues este dato, en primer lugar, es difícil obtenerle porque hay pocos datos y, en segundo lugar, se puede saber que en una mujer, los hombres también tenemos este cromosoma X, pero no le transmitimos. Entonces, se puede saber si una persona tiene un antepasado común en alguna de esas mujeres. Lo que pasa es que ese cromosoma se modifica poco a lo largo de los siglos. Igual, dos personas de 500 años de diferencia tienen el mismo cromosoma. Y yo les voy a poner un caso, el caso mío, el de mi madre, nacida en la Vega Paz. Aparecieron hace 20 o 30 años unos restos en Irlanda del Norte de una irlandesa que tiene el mismo cromosoma X que mi madre, el mismo, en el norte de Irlanda. Bueno, ¿y qué hacía esa mujer allí? ¿Era pasiega o cuál es la razón de que estuviera allí? ¿O mi madre viene de Irlanda? Bueno, es una pregunta que me puse a hacer. Eso te obliga a leer. Bueno, pues resulta que ese cromosoma, que es el H, le hay mucho en Cantabria. Tanto como el 63% de las mujeres tienen el H. Sigo leyendo documentación científica y hay una teoría por los científicos internacionales, hay una teoría de que hace 14.000 años hubo una glaciación en Europa donde no se podía vivir nada más que en el sur de Europa y piensan que había una alta concentración de mujeres H en la zona cantábrica. O sea, pensemos, hace 14.000 años era Altamira, cuando estaban pintando los bisontes, pues ahí había un alto porcentaje de mujeres H. Cuando se va produciendo el deshielo en Europa, que va aumentando la temperatura, la gente se va trasladando con sus ganados y su agricultura más tarde, pero yo aquí no me quiero meter mucho de la vida, porque no lo sé, de la vida de aquellas épocas, y probablemente aquella señora irlandesa que vivió hace 2.500 años tenía procedencia a esta zona. Pero esta zona, la misma que mi madre, la misma. Mi madre es HV0T195C y esa señora también. Y apareció en Irlanda del Norte unos restos de hace 3.000 años. Tengo dos datos más de mujeres pasivas. Un dato de una persona, Esperanza Martínez Lozano, me parece que se llama, que es también H, y ese H de ella es muy común, y voy a poner aquí un poco de énfasis en el Cáucaso, en la zona de los Urales, en Rusia y por ahí, y en el Oriente Medio, proviene de allí. No proviene, hay con mucha frecuencia ese cromosoma allí. Y pongo énfasis en esta zona geográfica. Tengo otro dato de otra persona pasiega, en este caso de una mujer de la Vega de Paz, que da igual, y también es de esta zona del Cáucaso. También es de la zona del norte de Irán. No digo porque es donde hay hoy mayor frecuencia. No es que esta mujer haya venido de allí, o sí, ya veremos a ver cómo van transcurriendo las cosas. No tengo más datos de mujeres. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras cosas, se comercializa menos ante la dificultad que existe de discriminar de qué año son, porque las mutaciones, las modificaciones del ADN en las mujeres es muy lento, 500 años, 1000 años y no hay cambios. Pero en los hombres sí, el cromosoma Y de los hombres, tiene modificaciones cada 2-3 generaciones. Entonces, en el mundo de pues ya la tecnología y ya muy comercializado y demás,
hay unos test Y que te van diciendo con exactitud casi de 100 y pico años, te van diciendo el origen, dónde tienes tus antepasados comunes de hace 300 años, de hace 400, de hace 600, de hace 800, dónde viven. Entonces ese está muy extendido y hay mucha gente que lo hace, mucha gente. Entonces se tienen datos y nosotros en este momento tenemos del orden de 70 datos de pasiegos. Bueno, pues vamos allá, pero me va a faltar agua, me va a faltar agua seguro. ¿Ya no tenemos agua? Agua. Vamos a empezar por y si no, da igual, al final igual tengo que... Bueno, pues vamos a empezar por el primero. Antes, cuando hablaba de rareza, ¿por qué era la rareza? Bueno, pues porque en España el 70% de la población española, el 70% es de un tipo de cromosoma, de un tipo Y, bueno, que se denomina P312, da igual, el 70% de la gente. Decirlos como anécdota que en los vascos es el 80%, en España el 70%. Bueno, pues en la zona pasiega el 42%. O sea, aquí hay, esto ya no empieza a ser normal, ¿no? Porque solamente el 42% de los pasiegos son igual que la mayoría de los españoles, incluso vascos y de gente del Pirineo y Cataluña y demás son también el 80%, y nosotros los pasiegos somos el 42%. Bueno, pues entre esta gente del 42%, pues voy a decir apellidos que de este 42%, lo cual no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque hay apellidos que se pueden corresponder con esta gente, pero el mismo apellido se corresponde con otro diferente. Por ejemplo, mi caso, mi apellido Trueba, tengo dos muestras, la mía y la de otra persona. Una persona tiene un origen y yo otro origen diferente. ¿Por qué? Pues porque es más antiguo el ADN, por supuesto, que los apellidos. El ADN, estamos hablando desde que el hombre es hombre, desde la creación del hombre o del Homo sapiens o lo que sea, y sin embargo los apellidos son de 1500, 1600, y por lo tanto puede haber gente que tiene dos orígenes diferentes con el mismo apellido. Puede serlo. De hecho puede serlo o no, lo es. Lo que pasa es que como casi todos estamos relacionados, al final coinciden con los apellidos pues este va a dar esto, y casi seguro que lo da. Este primer caso, que hay el 42% en la zona pasiega, corresponden a los apellidos Ruiz, Arroyo, Ortiz, Lavín, Saiz de la Maza, Saiz de Aja, Mantecón, Pelayo, Untrueba, Pellón. Y hay una persona de Bárcena, que hay el apellido Güemes por Bárcena y por Carriedo y por ahí, pues que esta persona también es de este apellido. Bueno, pues esos son, digamos, el más extendido. Pero también dentro de este grupo hay uno que es curiosísimo. Por cierto, ¿de dónde viene esta gente? Esta gente, iba demasiado rápido, esta gente son de origen celta, son del norte de Europa. Por donde más hay de esta gente, de estos, digamos, primos de pasiegos que tengan en su cromosoma Y, en ese 42%, pues viven en el norte de Francia, viven en Inglaterra, viven en Escocia, viven en Irlanda, en Gales, en Noruega, en Suecia, viven por ahí o más abajo, y estos son en las, digamos, invasiones o en los movimientos que hubo, fueron los primeros pobladores de la península ibérica. Los celtíberos eran esta gente, ¿no? Y esta gente se corresponden con estos apellidos. O sea que pudieran ser que en la mayoría de los casos de estos apellidos son gente que tiene este origen. Son los que llegaron a la península ibérica pues en el año... hace 4.000 años. Llegaron a la península ibérica y se instalaron por donde fuera, y de hecho en España es el más extendido.
es el 70%. Dentro de este grupo hay algo que este hombre Sergio Aragón y yo estamos pensando que pudiera haber alguna, que es uno que se denomina U106, que le tienen la mayoría de los cobos, o sea, menos un cobo, todos los demás tienen este dato, este ADN. Y hemos encontrado, no es un apellido muy pasiego, pero en Miera le hay una persona apellidada Lastra que también le tiene. Este U106, las personas que tienen este origen, es un origen germánico, alemán, de esa zona, no son celtas, y estos incluso... Entonces estos que tienen este origen, el origen germánico, algo así, coinciden con los apellidos Cobo. Les voy a contar una anécdota. Parece ser, claro, nunca se sabe, que los reyes de España, los Borbones, son de este grupo. Nunca se sabe porque ellos no lo van a publicar si lo tienen hecho. Entre otras cosas, enseguida habrá alguien que diciendo a saber lo que ha llegado, ¿no? Pero según estudios científicos, los capetos y los borbones franceses, que es el origen de la dinastía española, son U106. Y eso sí que está, y hay varias ramas de estas ramas de los borbones que hay en España que se han quedado fuera de la dinastía reinante y demás, que se lo han hecho y son todos U106, porque lo primero que quieren hacer es comprobar y dice, oye, a ver si tenemos legitimidad para pedirlo, ¿no? En algún momento. Pues son U106. Coincide en la zona pasiega con los Cobo, no con todos los Cobo, con la mayoría de los Cobo coinciden, y tienen origen germánico, y esta dinastía Borbón pues tiene dinastía pues el norte de Francia, los Capeto, que eran los anteriores a los Borbón en la historia de Francia, ¿no? Pues vamos a dar el salto ya a las sorpresas que me hizo pensar en esta búsqueda, en esta forma de analizar el ADN, ¿no? Y la primera, pues hay un grupo que en España solo es el 2% y en la zona pasiega el 26%. Uy, aquí es donde pensé, digo, bueno, esto aquí, ¿por qué la diferencia? Este grupo venimos, porque además les voy a decir ya por antemano que yo, de mis 4 bisabuelos, 3 son de este grupo. O sea que yo tengo por parte de los bisabuelos el 75% de este grupo, que solo es el 2% en España. Este grupo, y por cierto, todos también le tenéis, en mayor o menor medida, todos tenéis esta gente viene del Cáucaso. Viene de la zona de Rusia, viene de los países que en aquellos momentos, hace, digamos, 2000 años, cuando el Imperio Romano andaba con su mayor fuerza, esta gente eran los guerreros más importantes que había en el mundo. Montaban a caballo, tenían armas, eran gente muy importante, muy poderosa. Alguien ha podido, que le guste la historia, oír hablar sobre los guerreros sármatas, o los partios, o toda esta gente. Esta gente era muy poderosa, tenían aquel origen, eran ricos entre comillas porque tenían grano y ya manejaban los caballos y las armas, y toda esta gente era muy poderosa, y en algún momento fueron en los que el Imperio Romano se basó. Primero peleó contra ellos, pero cuando el Imperio Romano se iba haciendo más fuerte y se iba yendo hacia el oriente, los iban cogiendo de mercenarios a toda esta gente, a todos estos guerreros, ¿no? Llámense sármatas o hunos o lo que sea. Bueno, pues esta gente tienen esta procedencia. Pues en la zona pasiega tenemos 3
de aquellos guerreros, de aquellas gentes que, digamos, entre comillas, colaboraron en mi teoría, con el Imperio Romano. Hay 3 personas que aglutinan a todos los pasiegos que tenemos ese origen, por cierto, todos, lo que pasa es que no en la rama paterna como la tengo yo, pero todos le tenéis esos antepasados. Y son 3. Uno de ellos es súper raro, hay muy pocos en el mundo. Este test le hemos podido hacer en el mundo, bueno, no sé, 2 millones de personas. Bueno, pues solamente le tienen este grupo, le tienen 5 personas en ese test. Viven Rusia, Bielorrusia, Egipto, Túnez, una persona en cada sitio, y un señor en Guernica. Y a este señor de Guernica le escribo, le digo, oye, ¿tú quién eres? Abascal. Abascal. ¿Y tú eres de Guernica? Y dice, no, bueno, de Carranza. Ah, bueno, vale, ya estamos acercándonos a la zona pasiega. Se apellida Abascal. Bueno, pues los test que hemos hecho a los abascales, a todos los abascales pasiegos, todos son el mismo. Todos. Todos los abascales son de este grupo que es súper raro. Todos los abascales. Además, un Diego que se ha hecho el test, una persona de aquí, de Carriero, se ha hecho el test también. Y otra persona apellidada Pellón, también. No todos, pero bueno, hasta ahora los abascales, yo tengo 5 abascales con este grupo, que son casi... Lo que pasa es que estos, tal como los he obtenido, que es una forma gratuita, que no avanza mucho en el tiempo, y luego lo explicaré qué es avanzar en el tiempo, es una cosa, digamos, que lo hacen gratuito y te encasillan ya, pero ya están encasillados, o sea, ahí ya no se salen. Entonces, hay 5 en el mundo y no hay abascales ni nada en la zona pasiega también. Bueno, pues tienen procedencia de allá, claramente. O sea, una persona apellidada Abascal de primero, que aquí habrá varios, tiene por línea directa de hombre hace 2000 años en la zona del Cáucaso, en la zona rusa, o alguien que sepa más de geografía dice Afganistán, pues sí, Afganistán. El Afganistán de ahora, pero de aquella zona, proviene el abascal, en su línea genética procede de aquella zona, por lo menos varios abascales, los abascales que he hecho, no todos, antes he mentido, hay una muestra de un abascal de México que no coincide, pero como he dicho antes, lo de los apellidos puede no coincidir. Lo que sí es cierto es que el ADN es definitivo, ese no falla. Bueno, hay otra muestra, o sea, hay otro grupo, digo que había 3, del cual provenimos muchos, que es el Z94 donde en la zona pasiega coinciden con 3 apellidos, con 3 o más. Lo que pasa es que yo tengo 70 muestras: Barquín, Sañudo y Alonso. Bueno, pues estos vienen de la misma zona también, vienen de esta zona. Lo que pasa es que el Z94 hay varios siglos o varios, no sé, siglos entre el creador de esos abascales y una mutación, una modificación que derivó en estos Barquines, Sañudo y demás, y un Alonso de San Roque Riomiera que proceden de este. Y todavía hay otra mutación más, en la cual es donde estamos este grupo que les he hablado yo antes, donde estamos este señor Sergio Aragón de la Universidad de San Francisco, el Carral de Ruesga, el Fernández Cano de la Bien Aparecida y mi Fernández Alonso de Celaya. Provenimos de esto, el mismo origen. Tenemos origen en esa zona por mi Fernández Alonso de forma indefinida, que a saber cómo se apellidaban o cómo le llamaban en el siglo II o y hace 3000 años a mi antepasado, como fuese, provenimos de esa zona. Y esto lo forman el 26% de los pasiegos. Y ahora hay otro grupo, un tercer grupo, también sorprendente, que es de origen norteafricano. Pero este origen norteafricano, no vayan pensando, dice, ya está,
la invasión de los musulmanes o de los árabes en el año 711 a España. No debemos de pensar en eso. Son norteafricanos que llegan aquí. ¿Cómo llegan? Pues todos los que tenemos este cromosoma Y, uno de mis 4 bisabuelos, todos tienen una coincidencia común hace 2.300 años. Hace 2.300 años estaba el Imperio Romano yendo para acá, para allá, los cartagineses y Aníbal subiendo con los elefantes. Bueno, pues entre esos cartagineses estoy convencido que había un señor, que se presentó, pues que después estuvo trabajando para el Imperio Romano y algún descendiente suyo vino a la zona pasiega. Pero es que esta gente de origen norteafricano somos el 21%. ¿Qué apellidos son los que me he encontrado? González, como mi primo, Ruiz del Árbol, que es un apellido que la hay por Espinosa, Fernández Cano, Ortiz, López, Gómez, Revuelta, Cobo, hay un Cobo, también les había antes, como dije, no tienen por qué ser el mismo, Sainz, toda esta gente, estas muestras que tengo que coinciden con estos apellidos, tienen esa ascendencia norteafricana. Ya digo que esa ascendencia norteafricana, yo aventuro que eran de esta forma de llegar, ¿no? Hay que hablar que el norte de África hace 2000 años era lo más próspero que había en la zona Europa-África, lo más próspero. El Imperio Romano quería llegar a Cartago, que es Túnez hoy o por ahí, quería llegar por su granero, porque era donde tenían los mayores alimentos. Y el Imperio cartaginés era muy potente, llegaron hasta las puertas de Roma y se estaba deshaciendo del Imperio Romano a toda velocidad, ¿no? Entonces eran gente, incluso los árabes que llegaron en 711 era un imperio también, era un imperio muy potente, ¿no? Bueno, pues de aquellos, en mi opinión, cartagineses, hay el 21% de las personas del Valle del Pas, o sea, de la zona pasiega, no del Valle del Pas, de la zona pasiega, que pueden tener ese origen. Y ahora ya, habiendo repasado estos 3 grupos, que son muy pocas personas, yo estoy convencido que 3 o 4 personas de cada grupo son nuestros antepasados. Por eso dije antes que todos somos primos, seguro, vamos. Bueno, pues de estos, bueno, ¿y cuándo llegaron a la zona pasiega? Es la última pregunta que yo me hago y esa está sin resolver. ¿Por qué está sin resolver? Porque todavía hay pocos datos. Yo estoy recabando datos, hay pocos datos de que me digan cuándo yo y uno de vosotros que se hace el test y que coincidimos que somos R1A, ¿cuándo tenemos el antepasado común? Si le tenemos hace 2000 años, pues vinieron con los romanos. Si le tuvieron en el siglo VI, pues eran visigodos. Si le tuvimos en el siglo XIII, pues a saber. Entonces esto, a medida que la gente se vaya haciendo el test, se va a ir descubriendo cuál es dónde tenemos el ancestro común y dónde podemos pensar cuál es nuestro origen. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que somos visigodos. Que me sale 48%, porque hay un 10% que son un poco de todo, un popurrí, ¿no? Ese 48%, mi teoría, que no hay una red social, esta Facebook, que a veces te recuerda cosas, y hace 4 años a alguien le dije que era vikingo. Pues un vikingo. Pues no. 4 años más tarde pienso que este 48%, que no somos los celtas que se instalaron en España hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, estos hemos venido más tarde y yo creo que hemos venido como visigodos, en mi opinión. Puedo estar equivocado. Entonces resulta que aquí y hay restos visigóticos, en Celaya. Y hay bastantes restos por ahí. Todavía a mí me encantaría, y ya me he puesto en contacto con la universidad, pero va lento,
de a ver si se pueden encontrar restos y hacerles el test a esos restos y a ver si hay estos restos que tenemos el 48% de los pasiegos, ¿no? Pero esa es mi teoría, ¿eh? Otra cosa es cuál es la realidad. Pero todo esto nos lleva a decir, bueno, los pasiegos somos un poco diferentes que el resto de España. El resto de España, el 70% es este R1B, aquí el 42%. El 2% en España del R1A y aquí el 26%. Entonces, esto yo creo que fundamentalmente se ha debido a mucha endogamia. Como he dicho antes, yo no salía entre Celaya, La Vega de Pas y San Roque. Yo he estudiado 500 años de mi familia y no hemos salido de ahí. Venga, los mismos, siempre dándole vueltas y volviendo a los apellidos. Esa endogamia hace que los visigodos aquellos que supuestamente llegaron en el siglo IV o V aquí, pues se quedaron, que no eran muchos, porque se estima que llegaron 200.000 visigodos, y cuando en España, en la península ibérica, en España, había 3 millones de personas, no muchos, pero aquí se instalaron unos cuantos y se quedaron, yo estoy terminando. Lo que pasa es que yo me someto a todo tipo de preguntas, o sea, que todas las que queráis. No sé si les he hablado de ciencia ficción o de qué les he hablado, pero es que resulta que esta información la tenemos dentro nosotros, en la saliva nuestra, en nuestro genoma, en nuestro ADN, tenemos información de dónde venimos. Lo que pasa es que todavía no hay suficientes datos para definirlo, y bueno, pues nada más. O sea que yo, todas las preguntas, encantado. Pues nada, abrimos ahora un turno de preguntas y yo te voy a hacer la primera. A una conversación, en la última conversación que tuvimos en el Centro Botín con Javier Arroyo, tú dejaste caer una frase que yo ha rodado mucho por mi cabeza, y es que seguramente aquí se perdió parte de alguna legión romana por esta zona. Sí. Y yo lo veo absolutamente factible. Sí, sí, pudo ser. O sea, desde luego el que hayamos... Los romanos al final era un imperio de gente moviéndose por ahí, ocupando tierras, ocupando por su oro, por lo que fuera. Había unas minas de oro en el Bierzo, que ellos tenían una legión romana, había una legión y además... La quinta, me parece. Sí, la legión quinta, donde Trajano era el líder de aquella quinta legión. Estaban en el Bierzo, en León, sacando oro, y estos estaban por aquí. En aquellas legiones romanas no eran todos italianos romanos, que va, eran todos un batiburrillo de gente de todo el mundo. O sea, pues estos mismos sármatas que decía antes ya se convirtieron en legionarios romanos. Y los U-106, que digo que tienen origen germánico, probablemente también, estos que la mayoría de los cobos le tienen, esos también podían ser legionarios romanos, y estos vinieron por aquí como romanos, pues sí, o visigodos, como dije después, pero pueden ser romanos, y se quedaron aquí. He leído recientemente que a los romanos parece ser que cuando ya se hacían un poco mayores y ya no estaban para batallas, les regalaban unas tierras, les ponían un cierto número de esclavos, por llamarlo de alguna forma, y digo, cultívenlo, pues igual un grupo de ellos se quedó por aquí. Sí, esa teoría está abierta, vamos. Y bueno, abrimos turno de preguntas, cualquiera que quiera preguntar. ¿Recuerdas la casa que vimos en San Roque, que ponía Desiderio? Bueno, sí. Sobrino directo del rey Banda. Él me está contando, en el único escudo heráldico que hay en San Roque Riomiera, el único, que además era de un antepasado mío, pone, en la orla pone: de mi desiderio godo del rey Bamba sobrino procede esta familia en recto linaje y camino, algo así. Pone en la orla. Hablan de visigodos. Esos escudos se hicieron en 1700 y pico. ¿Hasta qué punto pudiera por la vía oral transmitirse
el ser visigodos. Es cierto que los visigodos estuvieron hasta el 712 en España, hasta el llamado Acuerdo de Orihuela, estuvieron por ahí, ¿no? Curiosamente, mi primer apellido, mi antepasado más antiguo que tengo en Celaya, se llamaba Rodrigo Fernández Alonso. Rodrigo era un rey visigodo también. Pero bueno, habían pasado 8 siglos, ¿eh? Pero es una curiosidad. Sí, eso puede ser un dato, será el que tenga de verdad o no. Respecto a la teoría del origen de los pasiegos por parte de judíos venidos acá, ¿sabes algo? No hay, eso es imposible. Vamos a ver, imposible por varias razones. El judaísmo es nuevo, ¿eh? El judaísmo es algo del siglo XI o XII, incluso más adelante. Es un tema nuevo el judaísmo. Pero además, y ya no es solo ADN. En todos los pasiegos, el 100% de los pasiegos somos hidalgos. La hidalguía era un derecho, un estatus que se tenía en el siglo XVIII, XIX, finales del XVII, y los hidalgos simplemente es que tenían derecho a ser los funcionarios, a ser los alcaldes, a ser los escribanos, tenían que ser hidalgos. Si no, no podían ejercer ningún cargo público. Entonces todos los pasiegos éramos hidalgos, y la prueba de hidalguía era que no éramos ni judíos, ni moros, ni conversos. Si en el siglo XVII todo el mundo, todos los pasiegos, el 100%, iba demostrando para poder ejercer, y sobre todo que es que era curioso, porque el que no era hidalgo tenía que pagar impuestos. Por lo tanto, los pasiegos, como lo de pagar impuestos no nos ha gustado nunca, pues demostrábamos la hidalguía fácilmente, porque no éramos judíos. O sea, no lo éramos. Y era la primera prueba. ¿Es judío, moro, converso? La segunda era, ¿sabe montar a caballo? Pues todo, ¿eh? Pero la primera prueba era si éramos judíos, moros o conversos. Y no, nada. Además, eso ha sido posterior a todo esto y no tiene por qué. Nada. La saga Larreta lo escribió y el mundo se lo pudo creer, pero no tenía los datos que tenemos ahora en el siglo XXI. ¿Más preguntas por ahí? Y es que la diferencia es porque tienes que ser en un sitio muy endogámico, pequeño, como era este, donde la gente no se movía, donde tenía sustento poco el que tuviera, no necesitaba moverse y por lo tanto se iban procreando. Y ya digo que todos nosotros venimos de 15 personas diferentes, solo 15, y sus correspondientes mujeres, ¿no? Pero entonces, y no se movieron, ¿eh? Y por eso, pero en otros lugares cada vez se estudia más, ¿eh? Cada vez se estudia más. El otro día ha aparecido en la prensa de unos restos arqueológicos que han encontrado en Segorbe, en la provincia de Valencia, que le llaman el gigante porque era un señor de 2 metros, ¿eh? Los huesos le han juntado y dice, este tío medía 2 metros, ¿no? Y era norteafricano, ¿eh? Entonces, en la zona de Valencia, pues puede ser lo que todavía no le habían datado de cuándo podría ser este hombre, si del siglo XIV o XIII o XII, que podría haber sido musulmán, o como los pasiegos que somos norteafricanos, pero que yo creo que de origen cartaginés, creo, ¿eh? Pero día a día se está avanzando, y donde todo esto está estudiadísimo es en las Islas Británicas y en Estados Unidos. Lo primero, en Estados Unidos, porque todos quieren saber dónde son, y en las Islas Británicas, en Escocia, todos quieren saber qué falda tienen que llevar, ¿eh? Y digo, oye, ¿yo de qué clan soy? Y entonces han diferenciado los clanes, están diferenciados. Mira, este clan es este clan es este, porque son de MacDougall o de no sé quién, ¿no? Pero cada día se estudia más, y por la ciencia, mucho. ¿Por qué? Pues porque hay componentes médicos, en este tema. Pero bueno, y va muy rápido. O sea, el crecimiento de gente interesada va muy rápido. ¿Sabes si también se han hecho estudios sobre los maragatos y los vaqueiros, el resto de lo que llaman pueblos malditos? Un representante de la asociación vaqueira de no sé qué me llamó hace unos meses. Y no tenían nada, y estaban admirados de lo que podíamos estar haciendo nosotros, porque ellos no tenían ningún dato.
Estoy convencido que pueden tener algo parecido, debido al aislamiento, pues un grupo, pero igual resulta que es un grupo ibérico y es igual que todos los demás. En nuestro caso es que vino alguien, un pueblo, una gente, bien romanos o bien visigodos o así, se instalaron y aquí estamos todos. Y aquí estamos todos. De hecho, la capital del reino visigodo fue Toledo. Sí. La patrona de Toledo es Santa Leocadia. Y Santa Leocadia hemos tenido aquí que la Virgen existe todavía. Sí, sí. Todavía eso está por ver, o sea, pero se puede saber, con gente haciéndose el test de mal, se puede saber, pero claramente, como decía antes, el cromosoma Y se muda cada 2-3 generaciones. Les voy a contar un caso. Hay un señor Cobo, colombiano, Cobo con V, colombiano, y entra en contacto conmigo y es U106 y digo, joder, este es igual que el resto de los cobos, de la mayoría de los cobos de la zona de San Roque, en la mayoría de los casos, que son los datos que tengo. Bueno, que ellos pensaban que eran de origen italiano, que hay cerca del lago Como hay un lugar que se llama Cobo y había ido toda la familia en peregrinación a Italia. Y digo, pues estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. Le digo que no, que claramente tiene que ser de aquí, y con ayuda de Ascagen, de la Asociación Cántabra de Genealogía, y precisamente Maite, que ha hecho la pregunta antes, ha sido secretaria muchos años, pues descubrimos la familia que era de, no sé si alguno está familiarizado con el Palacio Rubalcaba, que está ahí entre Liérganes y Mirones. Pues gente de esa familia, hubo uno que emigró a Colombia, emigró a Colombia, pues proceden de él, y además se está demostrando, porque esta gente tiene posibles, tiene dinero, y están haciendo test como locos, y se está demostrando que es el mismo test que los Cobo que yo tengo de San Roque. Sí, de San Roque, son el mismo. Lo que pasa es que hay que encontrar en qué momento esa familia digamos que modifica, tiene una mutación en su ADN, para ver si los Cobo que yo tengo son familiares del 1400, del 1500, del 1600, del 1700. Pero este de italiano nada, pasiego. El colombiano es pasiego. Y eso, bueno, pues el ADN lo dice. Curiosidades tengo muchas, además de gente que... Tengo otro caso, una persona del País Valenciano que se hace el test y da pariente mío. Entonces me dice, oye, es que yo no conozco ni padre ni madre, me dejaron en un hospicio y no conozco nada. Y digo, pues tienes que ser pasiego, tienes que ser pasiego. Tu padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, más bien lejano, porque la coincidencia de ADN conmigo no es muy alta, más bien lejano, yo estimo que primo quinto, primo sexto. Bueno, el hombre ha estado este verano aquí emocionado, claro que esta es mi tierra, si es que lo noto, decía. Emocionado, Bueno, es la forma que descubrió, y dice, no, es que tú tienes que ser pasivo, ¿no? Además del origen, de ese 21% de origen norteafricano era. Yo cuando di ese dato digo, uy, encima, ¿no? O sea que... Y más anécdotas que puedo contarles. Pues, ¿Alguna pregunta más para Macario? José Manuel López Revuelta. Macario, sí. Yo quiero apoyar parte de tu tesis, que podemos venir de las lecturas romanas. Aquí hemos tenido asentamientos en la zona de Luena, y si vamos a Peña Amaya, siempre estaban aquí en estas zonas altas, y siempre estaban como a tiro de piedra, ¿no? Y aquí hubo asentamientos romanos. Entonces, ahí el origen romano podemos estar con él. Visigodo también, pero también voy a discrepar contigo, yo creo que también tenemos judíos. Y voy a decirte lo de judío, porque hay una evidencia, y es que aquí todos vemos los rasgos de ciertas personas que se asemejan a los judíos. Que sea gente que cuando 1492 los reyes católicos les expulsan, subieron para acá, renegaron
de su fe, se convirtieron al catolicismo y estuvieron aquí viviendo, yo creo que sí, y estuvieron viviendo en los Montes Altos. Y voy a decir otra cuestión, que igual ya lo sabéis también vosotros. Si os fijáis en algunas cabañas, tienen cruces. Todas, muchas. Muchas. Pero hay otras cabañas que tienen la cruz inversa, el converso. Entonces, discrepar contigo. Es decir, creo que también algo de origen judío puede estar arraigado aquí. Puede estar arraigado aquí. Visigodos, seguro. Romanos, creo que también. Y luego que, igual lo que creo que procedemos es de arriba, del Cáucaso, que hace igual 4 o 5 mil o más, o cuando estaba aquí Altamira en su apogeo, pues llegaron de ahí. Porque los hemos tenido en Montevideo. Y ahí es donde creo que podemos poner huesos, estudiar, analizar y ver qué semejanzas tenemos. Y bueno, otra cosa que quiero decir es que yo creo que lo que nos está contando es muy interesante, pero creo que lo que hace falta es animar a la gente que salga a los test. Que creo que tienes que decirnos cómo se hace, porque hay gente que creo que estaría dispuesta. Vamos a ver, los rasgos judíos no son patrimonio de los judíos solo. El judaísmo viene más tarde, y ¿quién nos dice que esos guerreros sármatas no son los judíos de ahora? Tranquilamente pueden ser, porque vienen después en la historia, ¿no? Pudieran ser, pero yo ya no he dado un dato de ADN, he dado un dato de los documentos de las pruebas de hidalguía donde no podía ser. Hay incluso algún compañero de Ascajen, que dicen que el apellido Cobo procede de Jacob, que es un nombre propio de los judíos. Bueno, podría ser, pero... Y sin embargo voy a dar un dato. Uno de los judíos más famosos que todo el mundo le conocerá, Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es de origen ucraniano y es R1A como yo. Lo que pasa es que el antepasado común le tenemos mucho antes de que el judaísmo, de que existiera la religión. Pero él y yo tenemos parentesco. Benjamín Netanyahu, yo y el 26% de los pasiegos. Pero este parentesco nos viene antes de que el judaísmo, y además él, que es askenasi, que es un judaísmo europeo, centroeuropeo del siglo X, no sé, ayúdame, el siglo XVIII, XVII, por ahí, ¿no? O sea que... no lo sé, yo creo que lo judío es más nuevo de lo que estamos hablando y lo que el ADN se puede llegar, ¿No animas a hacer las pruebas? Sí, ¿no? Que todo el mundo se lo haga si quiere. Yo les ayudo a ver cómo se hace, y eso es sencillísimo, es pasar un par de bastoncillos por la boca, ¿no? Pero bueno, el problema es que vale 60 euros, pero ese problema, claro, es importante, ¿no? Además que es más útil en el caso de hombres. En el caso de mujeres no se puede extraer ese dato, no se puede extraer el dato. Entonces las mujeres es más complicado, porque no llevan el Y, ¿no? En esto de los datos de los ADNs, hay varias asociaciones que manejan esos datos. Hay un banco común para todos ellos. Cuando tiráis de datos, o los datos que recibís vosotros, los metéis en una base determinada, o está abierta. ¿Cómo funciona esto? Hay media docena de compañías en el mundo que hace eso, media docena. Y entre ellos rivalizan a ver quién es el líder, ¿no? Hay una, la más importante de ella, no sé cuántas personas puede tener datos, pero puede tener datos de 1 millón de personas en el mundo. Y es donde yo os traigo los datos, porque los demás son muy pocos datos. Y este es un laboratorio americano, una compañía americana, que es donde obtuve los datos
de este Carral de Ruesga, de este Fernández Cano, de la Bien Aparecida y del Sergio Aragón. Y ahí se obtienen de ahí, son bases de datos. Todo el mundo intenta buscar por las bases de datos a ver las coincidencias, ¿no? Hay media docena de compañías. Pero si tú necesitas saber datos de los visigodos, por ejemplo, de restos de visigodos de 800 años, de hace Sí. 1000 años, de los romanos de hace 2000. Vale. El ADN que se hace a esos restos, Sí. que se ha hecho hace 40 años o se hace ahora, bueno, no sé si hace 40 años si Bien. hacía ya el ADN, igual no. Muchas gracias. Que eso va todo avanzando mucho en poco tiempo. Te voy a decir, muchas gracias porque tu pregunta me ha venido muy oportuna, porque se hubiera quedado sin decir, entre otras cosas porque no pretendía ocupar ni mucho tiempo, ¿no? Cada vez que hasta hace 3 o 4 años, no se podía extraer el ADN de huesos históricos, de almacenados, no se podía extraer, pero ya existe la tecnología, desde hace 3 o 4 años. Y ahora, cada vez que hay huesos en algún sitio, van la gente del ADN a Capón a extraer esos datos, cosa que no se podía hasta hace 3 o 4 años. Bueno, pues en la zona de Ucrania hay otro antepasado mío, o un hermano, o un primo, han encontrado unos huesos en la zona de Ucrania, entre Ucrania y Polonia, de hace 3000 y pico años. Entonces, hay un señor de Extremadura, un español, que se ha convertido en el hacha en este mundo, porque está buscando continuamente información en todas las revistas de todos los idiomas donde van poniendo estos datos. Cada vez hay más datos, de restos arqueológicos. Y yo, vamos, para mí es un sueño que en la zona pasiega encuentren restos, le hagan el ADN y salgan cuando llegamos aquí. Eso sería un sueño que igual cualquier día, pero de momento en la universidad no he tenido mucho éxito con mis peticiones. Tampoco es que le dedique mucho tiempo, que tengo más cosas que hacer, ¿no? Pero muy oportuna tu pregunta. Se están obteniendo datos ya de huesos encontrados en restos arqueológicos y demás, a ver qué datos tienen. Y no es sorprendente encontrar datos de personas actuales, el mismo dato. Dice, mira, ahí había un antepasado mío. Muy interesante, gracias. Estamos haciendo pequeños pinitos de gente por aquí y por allá. Claro, sí. Hasta que se pueda establecer algo ya más asentado, más... Hay zonas muy estudiadas, muy estudiadas. Y ya, bueno, otra gente hay muchísima gente que lo hace en la zona, la península arábiga, en Irán, en Kuwait, en Arabia Saudí, se lo hacen todos, porque hay tal la división de clases, y dice, es que yo soy de... A mí me han llegado a preguntar, me entra un mensaje de un kuwaití, me dice, ¿tú eres omeya? ¿Yo omeya? ¿Pero por qué tengo que ser omeya? El imperio omeya fueron los que gobernaron en España, en Granada, y en el siglo XII, XI. ¿Tú eres omeya? Digo, yo no soy omeya, yo soy pasiego, ¿no? Pero claro, es que la teoría de este hombre es que él era R1A, y si yo soy R1A y estoy en España es que tengo que ser omeya, ¿no? Pero bueno, no. Mi contestación fue no. ¿Quién sabe? De momento no se ha podido no obtener datos, pero puede que algún día, como este gigante de Segorbe que han encontrado ahora, en unos meses van a publicar el ADN de Cristóbal Colón. Le están estudiando. En lo que parece que podían ser los restos de Cristóbal Colón, le están haciendo el ADN, a ver qué sale, si genovés o como dice uno que es gallego. Dice que pues igual es gallego y no es genovés, yo qué sé. Lo están haciendo ahora, Y entonces, bueno, pues sí, los restos es la principal mina de datos para asentar todos estos criterios, si somos romanos o visigodos o judíos. Pero bueno, las religiones, el judaísmo es moderno.
¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, damos por concluido el acto y quiero recordar que el sábado 23 haremos la presentación en Celaya del libro de la escritora de Cayón, Gilda Ruilova, que está esta noche aquí con nosotros, Esencia pasiega, que es una colección de artículos publicados en el diario Montañés, referentes todos a nuestros valles y a nuestra zona. Y aprovechando que está Javier, más adelante también contaremos con la presentación del libro de Javier Gómez Arroyo, que también son artículos publicados en el diario Montañés. ¿Y el tuyo cómo se titula, Javier? Crónicas pasiegas, que no quería equivocarme. Y aprovechando que está Eugenio Muerza, en diciembre tendremos una exposición de Eugenio Muerza, que está afincado en San Roque de Rigomiera y hace unas creaciones, él es compositor y pintor, y bueno, creo que nos va a enseñar en la Casa del Patriarca una obra maravillosa. Así que, como veis, tenemos un montón de actos culturales. Esperemos que el COVID vaya bajando y más adelante podamos tener aforo completo. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y esperamos que haya sido ameno y muy didáctico todo lo que nos ha contado Macario. Gracias.